Qué bueno que continúan en sintonía con Uno Más Uno. Vamos ahora a nuestra entrevista en primer plano, una entrevista bastante pertinente. Tenemos aquí a Fernando Durán, él es el administrador del Banco Agrícola de la República Dominicana, pero también un técnico experto en todos los temas que tienen que ver con la agropecuaria. Fernando, bienvenido a Uno Más Uno. Mucho gusto de estar de nuevo con ustedes. Qué bueno, gracias por... A Estali Montero, sí, es nuestro bateador emergente. Pidiendo a nuestro amigo Adalberto. Sí, que está en sintonía, así que lo puedes saludar tranquilamente. Muy bien. Bueno, Fernando, vamos a comenzar esta conversación con un balance de cómo anda el sector agropecuario en la República Dominicana en términos generales. Bueno, muchas gracias. Yo creo que que la República Dominicana es uno de los países que, a pesar de la situación que vive el mundo y de todas las premoniciones de dificultades en términos de producción, de hambruna, de todo eso, y de todas esas cosas todas esas premoniciones negativas que se hablan en el mundo, la verdad es que la República Dominicana puede sentirse satisfecha porque tanto el gobierno como el sistema agropecuario, como el sistema agrícola de la República Dominicana ha mostrado ser bastante resiliente, en el sentido de que hemos podido producir casi toda la necesidad de alimentos del país, la hemos estado produciendo en el sentido, y el gobierno de la República Dominicana ha estado ofreciendo los apoyos que se requieren para que ese sistema continúe funcionando. Y nosotros podemos asegurar que en términos de lo que son los productos básicos de la dieta del país, como es el arroz ha tenido un desempeño, la producción de arroz en el país ha tenido un desempeño impresionante, extraordinario, a tal grado de que ha tenido la productividad, que es uno de los factores importantes que mide la eficiencia de un sistema productivo. La productividad del arroz se ha incrementado significativamente y el país ha tenido un incremento en estos 2 años de alrededor de un 20% en su productividad, a tal grado de que hoy día estamos produciendo alrededor de 14.4 millones de quintales de arroz, que es como un 10% por encima de las necesidades del país. La demanda de la demanda del país. O sea, estamos produciendo por encima de la demanda del país y eso es una buena noticia. Eso ha garantizado que tengamos estabilidad de precios. Y ese es el resultado, y yo creo que hay que reconocer que eso es el resultado de los apoyos que ha recibido ese cultivo y en sentido general que vamos a seguir comentando. El arroz, aparte de que el productor ha recibido el financiamiento necesario para incorporar las tecnologías que se requiere y los insumos que se requiere, incluso para absorber los costos de producción que ha tenido ese cultivo, también se ha puesto en funcionamiento, se ha extendido el tiempo de pignoración del arroz. De unos 8 meses que tradicionalmente se pignoraba arroz, se ha llevado a los 12 meses del año, o sea que el molinero, el productor, todo tiene una estabilidad. Se subsidió los fertilizantes. Vimos que el arroz es uno de los grandes consumidores, sobre todo de urea, que fue uno de los insumos que incrementó su precio de manera significativa. Sí. Y el gobierno dispuso de algo más de 3.000 millones de pesos en el último año y medio para que los precios de los fertilizantes se mantuvieran en los niveles de septiembre del 2021. O sea que hemos garantizado por ese lado estabilidad. También para seguir garantizando la rentabilidad del productor, se le ha facilitado un subsidio de unos 100 pesos por cada fanega de arroz cosechada. O sea que todos esos factores han contribuido a que haya estabilidad. Y así podemos seguir en cultivo por cultivo. La producción de plátano del país está bastante estable. El gobierno ha asumido un sacrificio enorme para que el combustible
que es otro factor de producción muy importante, porque en la agricultura se requiere para preparar la tierra. Para la maquinaria es exacta. Se requiere para mantener funcionando los sistemas de riego, que la mayoría funcionan con energía. Con bombas movidas por gasoil generalmente. Y también para el transporte de los alimentos. El gobierno ha absorbido, hemos visto una cantidad impresionante de recursos, ha tenido que dedicar a subsidiar el combustible y la energía. O sea que este es un gobierno que ha actuado y que actúa con responsabilidad, en el sentido de entender que mantener la estabilidad del sistema alimentario es fundamental para el sosiego social, para la tranquilidad social. Justamente la semana pasada se celebró en Costa Rica un evento muy interesante. Era un encuentro de una evaluación, el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas organizó un evento internacional con países africanos y muchos de los ministros de Agricultura también de Latinoamérica, pero se invitaron a varios expertos internacionales, incluso hombres de ciencia y del mundo económico. Hubo dos conferencias muy interesantes, una de un premio Nobel de Economía de la Universidad de Chicago, hablando sobre el papel de las tecnologías y el papel de todo el proceso, todo lo que está llamado a aportar la digitalización de la agricultura, en términos de mejorar la eficiencia y los sistemas productivos. Pero hubo una conferencia muy interesante también de un científico alemán que abordó la importancia que tiene hoy día la economía agrícola en el mundo. Yo creo que uno de los derivados importantes de las consecuencias del COVID, de las reflexiones que nos dejó el COVID, la pandemia esa, fue justamente que los sistemas alimentarios hay que ponerle atención y que se puede prescindir de muchas cosas, pero que no se puede prescindir de comida. Y que las naciones tienen que ponerle atención a eso. Y los sistemas y la actividad, la agricultura tiene que formar parte de las prioridades económicas de una nación. Y con muchos datos empíricos y muchas evidencias, ese científico alemán, que además es asesor de muchas instituciones, incluso miembro de la Academia de Ciencias de China, porque es un estudioso de todas estas cosas, señalaba con mucha propiedad cómo las naciones debemos de volver a mirar la agricultura como una actividad fundamental y dedicarle recursos, ¿verdad? Porque importantísimo. Todas esas ideas que hay, todas esas posibilidades de innovación que hay en la agricultura, porque ese es otro aspecto importante. Muchas personas, cuando se tiende a pensar de modernidad y de tecnología, se olvida que una de las actividades económicas que requiere más aplicación científica y más conocimiento científico aplicado, traducido en tecnologías prácticas, es la agricultura. La agricultura hoy día depende mucho de la biotecnología, depende mucho de la electrónica, depende mucho de la ciencia en general. La tecnificación ha sido un pilar importante para el desarrollo. De la ciencia en general. Y ese es uno de los desafíos que tenemos en la agricultura dominicana. Pero ¿qué pasa, Fernando? Que uno ve en el tiempo disminuir la incidencia del sector agropecuario en el crecimiento o presencia del PIB. Por ejemplo, ayer el Banco Central emitía un informe de cómo marcha la economía en este primer semestre del año y el sector agropecuario no aparece. No, mira, hay como los primeros. Sí, hay dos aspectos que hay que tener en cuenta. Primero, la actividad agropecuaria como proporción del PBI, del Producto Interno Bruto, se ve disminuida. Exacto. O sea, hoy día anda por alrededor de un 6%, pero eso tiene que ver porque otros sectores han crecido. El pastel ahora está compuesto por muchos sectores, ¿verdad? Antes la agricultura llegó a ser un 22, hasta un 25% en un momento del PIB. Pero eso no es malo, Tú tienes los sistemas agrícolas de los más potentes del mundo, como el de Estados Unidos,
y la participación primaria de la agricultura es tal vez un 3%, pero tú tienes el turismo, tú tienes el comercio, tú tienes la zona franca, tú tienes, o sea que eso no es malo, eso no se puede ver como algo necesariamente malo. Ahora, también hay el valor agregado de la agricultura. Cuando uno mira también esas mismas cuentas nacionales, la mayoría o una gran parte de lo que aquí llamamos industria, o de la industrialización en el país, o ese componente industrial, también es basado en productos agrícolas. Tú tienes el cigarro. El cigarro no se computa en la agricultura, se computa en la industria. La molinería del arroz no se computa en la agricultura, se computa en la industria. Y así tú puedes ver todos esos sectores que hay un valor agregado en la agricultura y hay toda una participación muy importante. Por ejemplo, el turismo. Dice el presidente muchas veces cómo los productores de Constanza, y uno puede verlo, son de los grandes beneficiados por la actividad turística del país. Claro, porque logran colocar precisamente... Porque todos esos productos de calidad, todos esos vegetales de calidad que se producen en Constanza, la producción de pollo, la producción de huevos, todo eso se beneficia del sector turismo. O sea que eso tiene mucho, eso hay que analizarlo también con esa manera. Eso por un lado. Eso es la participación del Producto Interno Bruto. Ahora, cuando se habla del crecimiento, ¿por qué la agricultura? La agricultura, su crecimiento está basado en dos variables, para decirlo de alguna manera, como crece. Una es ampliar las áreas de producción. Ese es un factor. Otra es aumentar la productividad, que es lo que uno espera, lo que uno busca. Claro. Por ejemplo, en Estados Unidos, el incremento en producción que hubo en los últimos 50 años fue debido a productividad. El 87% del incremento en la producción agrícola de los Estados Unidos se explica a través de la productividad, no a través de la ampliación de los factores físicos. Entonces, la ampliación de los factores físicos no es tan, en la agricultura, no es tan mecánico como en otros sectores. Tú integrar más tierra a la producción, tú integrar más áreas a producir, eso eso va sucediendo muy poco. Y en este gobierno se está haciendo mucho para lograr eso. Muchos de los programas que tenemos en el Banco Agrícola, ustedes no han oído decir, por ejemplo, muchas de esas áreas que están un poco baldías en el este del país, que tienen una gran capacidad para dedicarse, una gran posibilidad de dedicarse a la producción, sobre todo de ganado de carne, nosotros estamos haciendo programas. Se le vamos a preguntar cuáles facilidades nosotros estamos especializando programas. La producción de piña, que prácticamente desapareció en el país después de ser un cultivo importante. Claro. Nosotros estamos ahora justamente en este viaje que hicimos a Costa Rica, hicimos los primeros contactos, porque Costa Rica es uno de los grandes productores de piña. Nosotros vamos a lanzar con un préstamo que tenemos del Banco del Banco Centroamericano de Inversiones, de Desarrollo. Nosotros vamos a lanzar un gran programa de financiamiento al cultivo de piña y aspiramos en estos dos años, por lo menos, integrar unas 50.000 nuevas tareas de piña a la producción. Y mire que creció la producción. Claro. Los programas que ha anunciado, que estamos apoyando de ovinos caprinos, esos son nuevos programas para integrar nuevas áreas. El mismo programa Siembra RD, que también hemos anunciado, que el presidente que ha anunciado y que estamos apoyando, que estamos trabajando, como una manera de complementar lo que tradicionalmente se hace en el país. Bueno, con ese programa también esperamos integrar nuevas áreas y lo estamos logrando. En el caso de Manzanillo ya se está sembrando más maíz, en la provincia de Peravia se han integrado nuevas áreas a la producción de maíz. Esa es la manera de ampliar la producción, de ampliar el producto, el pastel agrícola. Pero lo más importante es del lado de la productividad. Y en ese aspecto sí estamos... bueno, no quisiera dejar de mencionar también el coco.
un cultivo donde hay un gran interés por incorporar nuevas áreas al país, hay una gran motivación. La producción de tilapia, todas esas son, y déjenme decirle otra área donde ha habido también una gran ampliación de las áreas cultivadas, el aguacate. La República Dominicana se ha venido convirtiendo en uno de los principales, posiblemente el segundo principal exportador de aguacate de Latinoamérica, después de México, que es el gran productor de aguacate. O sea que en muchas áreas estamos tratando de ampliar el horizonte agrícola. Pero donde lo más importante es trabajar la parte de productividad, y eso viene por el lado de la investigación, por el lado de la ciencia, por el lado de la incorporación de tecnología. Ya le mencioné el caso del arroz, donde sí hemos tenido muchos éxitos. El caso de los invernaderos también un sector donde se trabaja con la introducción de tecnología para ampliar producciones más controladas y más cuidadas. Para ampliar la productividad. En el caso de Constanza, ha habido toda una revolución en el campo tecnológico. Miren, la producción de zanahoria, en el caso de Constanza, la productividad de la zanahoria, o sea, para decirlo de manera simple, la cantidad que los rendimientos por tarea se han hasta triplicado. Por eso ustedes ven que a veces se producen picos de unos 20 quintales que tradicionalmente se producían por tarea de zanahoria. Hoy día se producen 70 y 80 quintales con la introducción de nuevas variedades, sistemas de nutrición de las plantas mejor. Igualmente con la papa también se está teniendo, y ahora mismo se está trabajando con una variedad de ajo en Constanza que es muy promisoria, que prácticamente triplica también los rendimientos de las variedades tradicionales. O sea que hay unas condiciones. Claro. Y hay todo, hoy día la agricultura en el país, a pesar de todas las dificultades, pasa por un muy buen momento. O sea, pero ¿qué pasa que la gente se sigue quejando de que los productos agropecuarios están caros? Bueno, porque esa es otra cosa. Otra cosa son los costos de producir hoy día. Los costos de producir también se han incrementado, porque un quintal de fertilizante que tradicionalmente podía costar 600 y 700 pesos, hoy cuesta el doble, y en algunos casos mucho más que el doble. Los pesticidas, lo mismo. La mano de obra se ha incrementado significativamente. Entonces, de alguna manera, hay que incorporar todo eso al sistema de precios, ¿verdad? Entonces, por eso ustedes ven también que el gobierno hace sacrificio. Por eso yo decía, el gobierno ha dedicado esfuerzo a subsidiar los fertilizantes, los insumos de los productos. El gobierno ha dedicado esfuerzo a subsidiar la preparación de tierra. La agricultura tiene un programa de preparación de tierra enorme, tratando de que el costo de producción, el propio financiamiento del Banco Agrícola se hace a tasas muy convenientes para el productor, de manera que prácticamente el banco lo único que hace es recuperar un poco los gastos operativos, pero no, el banco no es un objetivo, no tiene por objetivo ganar dinero. ¿Qué tanto impacta eso a los pequeños y medianos productores que constantemente se quejan de que es verdad que se anuncian programas, se anuncian facilidades, pero a veces con unas condiciones que impide que ellos puedan tener una porción de ese pastel, Fernando? Mira, cuando se trata de apoyo, siempre hay sectores rezagados, por alguna razón, ¿no? y uno tiene, porque a veces por información, porque la información no es uniforme para todo el mundo, la gente, otra vez porque en el caso de los créditos, porque hay un mínimo de formalidades, porque se trata de dinero, de dinero público que hay que documentar. Que no se puede hacer un festín con él. Que hay que documentarlo, pero también hay que asegurarse de que el dinero va a tener un resultado, no necesariamente un resultado económico para la institución, sino un resultado social para el país. Claro. De que si estamos dando recursos nosotros queremos ver que esos recursos se están usando de manera eficiente, ¿verdad? Entonces todo eso, pero lo importante es que este es un gobierno, y mire, el sábado estuvimos en Juan Santiago con el presidente,
El presidente cada vez que va al interior del país tiene, una de las cosas que le solicita al gabinete agropecuario es un encuentro con los productores. Eso se ha hecho una costumbre. Y en todos los pueblos, el último fue el sábado en Juan Santiago, un pueblito allá en la frontera, en profundo allá. Sí, lo conocemos. Bien lejos. Y ahí tanto, incluso fue un almuerzo con los productores, el presidente sentado en una mesa, los productores tuvieron la oportunidad de explicarle, de solicitarle, a uno le solicitaron tractores, otros le solicitaron camiones para llevar la cosecha, que ese es un tema que de alguna manera nos preocupa en el gobierno, le preocupa al presidente y estamos tratando de buscarle, de ver cómo nosotros ayudamos en ese sentido. El transportar los productos de lejos a los mercados, eso tiene un costo enorme, hoy día, un costo enorme. Entonces, y limita las condiciones de competitividad de los pequeños productores. Y el acceso de los productos, el acceso a los productos. Entonces estamos buscando la manera, el presidente está muy interesado en que ayudemos para que más productores puedan conectarse con el mercado, porque ahora gran parte de la producción la consolidan intermediarios, y esos intermediarios, además de ellos poner el dinero y tener una ganancia por eso, el transporte, todo. Entonces estamos tratando. Fernando, con tu permiso y con el permiso de nuestra audiencia, vamos a hacer una pausa. Sí. Cuando regresemos, yo quiero que tú nos hables de unos rumores de cambios que hay en el gabinete agropecuario, entre otras cosas. Está advertido.